Hola, buenos días. Hoy con el tema ¿Cruzaron el Mar Rojo? Vamos a pensar sobre la lección que Dios nos quiere ofrecer. La salida del pueblo de Israel de Egipto no es simplemente un gran hecho, sino que también esconde una enseñanza de Dios. A través del tema vamos a pensar esto. Vamos a ver Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, del versículo 10 al 12. Vamos a leer juntos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo de Israel fue salvado de Egipto gracias al milagro de Dios, y el pueblo que escapó de Egipto partió hacia la tierra prometida, que es Canaán. Cuando partían, ellos tuvieron seguramente corazón de esperanza, pero Dios no les guió directamente, sino que les hizo dar vueltas. De este modo vamos a buscar Éxodo capítulo 14. Vamos a buscar Éxodo capítulo 14, versículos 1 y 2. Voy a leer yo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Migadol tiene el significado de dar la vuelta. Durante el éxodo eran 600.000 hombres, 2 millones contando su familia. Ellos estaban yendo hacia la tierra prometida, pero Dios les hizo girar. ¿Será esto un error de dirección? Dios dijo el lugar preciso. Ese lugar era delante del Mar Rojo. No solo esto, sino también permitió la persecución del ejército de Faraón, que estaba formado por 600 caballerías especiales y todos los carruajes. Así les persiguió a Israel. Finalmente, se podría decir que Dios les puso en una situación imposible de desconfiar. Era un momento de sí o sí confiar en Dios para los israelitas. ¿Por qué Dios no guió a Israel fácilmente a Canaán, sino que les hizo dar vueltas y les puso en dificultades? Mm. Voy a leer Éxodo capítulo 13, versículo 17. Él hizo esta situación para que ellos confíen en Jehová, ciertamente. Leamos Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. El pueblo de Israel que aparece aquí era débil, no estaba preparado para enfrentarse a otros pueblos. Por eso Dios estaba preocupado por si acababan huyendo. Dios se preocupó de que los israelitas tuviesen temor y dice que él movió su camino. Por esto, Dios no permitió aquello imposible de lidiar, sino que les dio la ocasión de contemplar el poder divino. Con todo esto, el hecho de que los israelitas tuviesen un camino difícil es para enseñarles a vivir en gracia y vivir agradecidos conforme a Dios.
Por esta razón fue que Dios permitió estas cosas. Sin embargo, los judíos no pensaron este aspecto y algunas veces se acabaron levantando contra Moisés y Jehová. Pero Dios no dejó al pueblo que protestaba continuamente y por eso abrió el mar rojo para ellos. Mediante esto vamos a pensar en unos puntos sencillamente. Primero, todo el mundo tiene pruebas después de ser salvo, pero ese examen se realiza dentro de la gloria y permiso de Dios. Dios permite este obstáculo. En otras palabras, Él permite el sufrimiento. Dios, a través de esto, quiere darnos gloria. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios dice que hay pruebas para los salvos y dice que lo aceptemos con gracia, porque con eso se puede dar el don de Dios. Vamos a buscar también Primera de Pedro capítulo 4, perdón, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios, para darnos sufrimientos, nos dice que somos puestos a prueba de fuego. Y dice que también no lo malinterpretemos. ¿Por qué? Es debido a que, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque el sufrimiento es sí o sí para Dios. Por eso debemos saber que solo hay padecimiento, pero aparte de eso también hay alegría. Por lo que estamos alegres aunque estemos en medio de sufrimiento. La razón de esto es para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando nos reencontramos con Dios, seremos compartidos de su alegría y gozo. Por eso, la vida después de la salvación, deseamos que sea amena y tranquila, ¿no? En realidad. Pero Dios da pruebas y a través de ello nos da la gloria. La vida privada y cristiana es igual, en cierto modo. Nos pone a prueba. Podemos estar en una situación de sin escapatoria. Entonces pensemos, no lo pensemos diferente, sino que estemos alegres, de cierto modo. El examen puede ser muy doloroso para algunos, el obstáculo. Para los que no estudian, por ejemplo, un examen es difícil, pero los que planifican y se preparan mediante la prueba pueden examinarse y aunque sea muy tedioso, cansancio, pueden superarlo. Por esta razón, para los que preparan el examen, tienen la ocasión de crecer. Nosotros también debemos considerarlo como una oportunidad. Vamos a buscar ahora Salmos capítulo 119. Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 71. Leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. A través de los exámenes vemos las debilidades. Y como crecemos, podemos aprender más acerca del plan de Dios. Por eso es provechoso. Aquí también dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
Al final, mediante el sufrimiento, nosotros podemos comprender el amor de Dios y entender el buen plan de Dios. Segundo, también podemos decir que las pruebas son un proceso de formación del buen cristiano, del obrero de Dios. Vamos a buscar también Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Voy a leer yo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por permiso de Dios, el sufrimiento es efímero. Este momento, si lo superamos, el Señor nos dará premio. Eso es que Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto significa también que Dios nos hará personas útiles. Así que el padecimiento es provechoso, ya que aprendemos la palabra y el sentir del plan de Dios. Así, de esta forma, nuestra vida de fe puede crecer. El padre de la fe, que es Abraham, tampoco tuvo gran fe desde el inicio, sino que a través de los obstáculos y dificultades que se enfrentó, que fueron puestos por Dios en su camino, pudo finalmente crecer. Incluso él pudo sacrificar a su hijo Isaac. Así, de esta forma fue condecorado como el padre de la fe. Por tanto, Dios, que guía a Israel por el camino del desierto, es con el objetivo de que, mediante esto, su fe pueda crecer. En tercer lugar, debemos de saber que siempre en el dolor hay recompensa. Vamos a buscar ahora Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12. Voy a leer yo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Dios dice que para los que resistan la prueba, recibirá corona de vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, también dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice así. Ser manifestado con Él en gloria significa que Él nos compartirá dicha gloria. Asimismo, cuando aceptemos el sufrimiento, lo aguantemos y Dios lo considere, seremos premiados por Dios delante de Él. Eso es la corona de vida. De esta forma, Dios también nos da como un premio cuando se acabe todo esto, como hizo con el apóstol Pablo, en su caso. Cuando nos volvamos a encontrar con Dios. Esto ocurrirá, seguramente. Esto se llama como la corona de vida. Para eso vamos a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Leo yo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo sufrió por Jesús muchas calamidades. A pesar de ello, luchó por la buena fe, finalizó su camino y pudo conservar la fe. La razón está escrita en el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como Él guardó la corona de justicia, Él pudo con las dificultades, las pruebas puestas por Dios, y también entendió el buen plan de Dios. Allí
comprendió la gracia y miró a la corona para poder aguantar. Pero lo más importante, esa corona de justicia no solo está en Pablo, sino también en nosotros. Vamos a leer la parte final que dice, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman en su venida. Para todos aquellos que superaron las pruebas, Dios da la corona de justicia. Por eso el sufrimiento es para darnos bendición, es para hacernos servidores, para darnos gracia, para hacernos entender su buena obra. El pueblo de Israel que fue puesto a prueba, ¿qué imagen tuvieron ellos? Vamos a leer Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Voy a leer yo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. El pueblo de Israel temía al ver los 600 carros de Faraón, y todo el ejército egipcio. Ellos comprendieron que nada era posible con su propia fuerza. Delante de ellos se toparon después con el mar Rojo, y entendieron que tampoco era posible hacer nada. Por eso tuvieron temor en sus corazones. Igualmente, con mi fuerza, en situaciones insuperables, todos tenemos temor. No puedo hacer nada. ¿Qué corazón debemos tener entonces, en ese momento que parece imposible? El pueblo de Israel en ese momento clamó a Dios. Clamar significa orar, gritar, aullar. El pueblo de Israel en esa situación aullaron y clamaron fuertemente, fervientemente a Dios. Igualmente, después de ser salvos, Dios permite situaciones de extrema presión. Entonces sentimos temor y debemos orar a Dios para pedir ayuda. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Leo yo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Después de la salvación, cuando estamos en dificultades, lo que podemos hacer es orar ante Dios, ya que somos débiles. Dios también dijo que si alguno está dolorido, débil, ore. ¿Por qué? Eso dice el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo tiene un efecto eficaz, por lo que debemos de orar a Dios. Algo eficaz significa que la oración está en movimiento cinético. Al fin y al cabo, si oramos en situaciones complicadas, Dios a través de nuestras oraciones puede darnos solución a los problemas. Se nos dice esto con estas palabras. Podemos verlo en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En situaciones difíciles, no solamente oro yo, sino también otros hermanos y también el Espíritu Santo por mí. Por lo que debemos escucharla, obtener fuerzas, vencer y salir adelante. Por eso debemos orar. Dios que se preocupa, ora por nosotros. Si nosotros no oramos a Él, sería algo estúpido, ¿no? El pueblo de Israel oró y clamó ante Dios. Pero al mismo momento también murmuraron contra Dios. Vamos a ver la Biblia, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 12 y 13. Versículo 13 leo yo.
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? También dice el versículo 11, que nos ha sacado para que muramos en el desierto, se están quejando contra Moisés. El pueblo de Israel delante de Dios clamaron a él, pero murmuraron. ¿Por qué? Porque ellos no se acordaron, ellos no se percataron que Dios estaba con ellos. Ellos no se acordaron del milagro de Dios en Egipto. Ellos no se acordaron de que la columna de fuego les protegía. Debido a que no se acordaron de estas cosas, finalmente no tuvieron paciencia y acabaron quejándose contra Jehová. De esta manera acabarán cometiendo estos pecados. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 18, se dice, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Si nos acordamos, podemos confiar en Dios. Si nos acordamos, pensamos sobre que Dios está a mi lado. Entonces no nos quejamos y podemos esperar. Jacob, cuando conoció a Esaú, ¿no? De nuevo, tuvo gran temor. En Génesis capítulo 32 dice que tenía gran temor y gran tormento. A pesar de esto, Jacob no murmuró contra Dios, sin embargo, oró a él y esperó una respuesta. Dice sobre la razón por la que él supo esperar y orar en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 11 y 12. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Vamos a leer juntos el versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob tuvo gran temor y tormento, por eso oró ante Dios. Jacob estaba presionado, pero la razón por la que supo controlarse es porque se acordó, se percató de la promesa de Dios. Por eso, aunque tuvo gran temor, no se fugó, sino que esperó y se acordó de la promesa. Así pudo ver a Esaú, frente a frente. En ese instante, Dios ordenó la bendición a Jacob. Vamos a ver Génesis capítulo 32, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y Varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. El cristiano cuando está en dificultades tenemos el corazón de querer escaparnos. En situaciones críticas no queremos orar y deseamos rendirnos. A veces nos quejamos contra el hombre, contra Dios, contra todo. Sin embargo, la queja no es la solución. Con la queja no se arregla la situación. Por eso, por eso debemos orar y clamar a Dios, que ha permitido esta situación tan excepcional, ¿no? Debemos de mirar la promesa, la palabra de Dios, que es la promesa que nos dio a los salvos, ¿no? Y avanzar. Eso es muy importante, avanzar. Dios dio una promesa. Vamos a ver 2 capítulo 4. 2 versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La tribulación que recibimos es un momento, es temporal, según Dios. Para cierta persona, esto puede ser más ligero, ya que está mirando la promesa invisible, el galardón de los cielos, y vive pensando en estas cosas, ese cristiano puede aligerar su carga.
Entonces podemos superar la prueba. Dios no se rindió aunque el pueblo de Israel murmurase. A través de Moisés salió de Egipto, también habla de la historia de cómo cruzaron el Mar Rojo con la fe. Y él también exige la fe. Escuchando esto, los israelitas cruzaron el Mar Rojo con la fe. Ellos tuvieron fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 29, se dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, por la fe. Dice que los israelitas lo cruzaron por la fe. Dios a través de Moisés, ¿qué fe habrá deseado de los israelitas? Primero, la fe de no temer. ¿Por qué tememos? Porque tenemos miedo, porque pensamos que estamos solos, cuando nos sentimos aislados. Tememos. Cuando pienso que no hay nadie a mi lado, el hombre puede desconfiar. Si pienso que no tengo apoyo, tengo miedo. Eso en cualquiera. Pero si alguien ora por mí, me acompaña, puedo abandonar el temor. Y así Dios dice que Él está a mi lado. Vamos a buscar Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos a buscar Josué capítulo 1, versículo 5. Leo yo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta palabra fue dicha a Josué, quien entró a Canaán con los hijos del Éxodo, con los hijos de los que salieron de Egipto. Realmente Josué también tenía algo de temor. Por eso Dios le apareció a Josué 3 veces y le pidió no temer. Especialmente como dice aquí, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios, como está con Josué, no tiene él por qué temer, porque el mismo Dios también estuvo con Moisés. Estar con Moisés es estar con todo el pueblo de Israel. También prometió, no te dejaré ni te desampararé. Cuando vivamos confiando en esta palabra, podemos abandonar el temor. Y viendo a Dios junto conmigo, no sentimos temor más que otras personas, sino todo lo contrario. Los extranjeros, los no salvos, son los que nos temen. Vamos a ver Josué capítulo 2, versículo 9. Josué capítulo 2, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Los extranjeros, viendo a Dios, temen más. Por eso es importante estar junto a Dios, sentirlo y obedecer su palabra. Segundo, Dios ordenó a Israel estar quietos. Estar quietos. Vamos a ver Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Leo yo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En situación de riesgo, esperar y contemplar la obra de Dios es importante. Nosotros no podemos ganar la batalla por nuestra cuenta, por lo que debemos confiar en Dios y mirar cómo Él resuelve con su obra. Pero, ¿dónde debemos estar? No en cualquier sitio podemos ver su obra. Debemos de estar bajo sus alas, bajo las alas de Dios, como dice Salmos capítulo 57. David recibió numerosas aflicciones de Dios. También recibió dolor a causa de sus hijos, a causa de su propio suegro Saúl, que lo quería matar. Entonces David experimentó que bajo las alas de Dios se cumple todo. Igualmente, mientras vivimos, podemos temer por los problemas y las dificultades, pero lo que debemos de hacer es experimentar a Dios quietos y contemplar todo lo que hace.
Sin embargo, el lugar donde debemos de estar es bajo la sombra de sus alas. En estos tiempos, ¿dónde será la ala de Dios? ¿Dónde será la sombra bajo las alas de Dios? Esto se refiere a la iglesia. La iglesia es el refugio de Dios donde los salvos oran, alaban, escuchan la palabra, se reúnen, están unánimes. Eso es estar bajo sus alas. Asimismo, debemos estar con los niños y enseñarles que es necesario y es importante vivir bajo sus alas, siempre. En tercer lugar, viendo la obra de salvación de Dios, es necesario salir adelante. Vamos a leer Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta obra de salvación milagrosa de Dios fue observada por el pueblo de Israel. Lo que deben de hacer ahora es atravesar el camino a pesar del ejército egipcio. Seguir adelante. Entonces Dios lo hará todo. Como finalmente enterró al ejército de Faraón delante del pueblo en el Mar Rojo. Cuando confiamos y seguimos, Dios nos da solución. El cristiano, igualmente, después de ser salvos, no nos quedemos titubeando como pollos, sino confiemos, veamos y escuchemos la palabra. Debido a las aflicciones, podremos estar rodeados en algún momento, pero bajo las alas de Dios y con su ayuda nos puede dar un escape como el Mar Rojo. Como enterró al ejército de Faraón, puede acabar con el diablo que nos persigue. Por eso nosotros, mirando la salvación de Dios, debemos de seguir recto, adelante. Por último, con este hecho del Éxodo y el Mar Rojo, debemos de estar muy agradecidos con Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver Éxodo capítulo 15, versículo 1. Voy a leer yo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Leamos todos juntos el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, lo enalteceré. El pueblo de Israel alabó a Dios después de cruzar el Mar Rojo. Le dio las gracias. Con este hecho pudieron experimentar al Todopoderoso, al Salvador, a mi Dios, al Jehová que es guerrero. Por tanto, el motivo de alabanza del pueblo de Israel a Dios fue el Mar Rojo. Asimismo, tenemos también un camino para alabar a Dios. Ese es la participación en la aflicción de Cristo. Las pruebas que aguantamos por Dios, las dificultades, todos los problemas que tenemos, con esto podemos obtener la gracia. Por eso el dolor es provechoso. Podemos tener figuras como Saúl, el Mar Rojo, el Faraón, justo delante mío. Aunque todo esto pueda ser molesto, doloroso, a través de eso podemos dar mayor gracias a Dios. Mediante esto aprendemos a agradecer a Dios. El agradecimiento a Dios se aprende siempre mediante las dificultades. Así lo explica en numerosas partes de la Biblia. Vamos a buscar en último lugar Salmos capítulo 136. Vamos a buscar Salmos capítulo 136, versículo 13 a 15. Vamos a leer del versículo 13 a 15. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él,
porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Sabemos esto finalmente, para concluir, que mediante la aflicción especial de Dios, mediante la dificultad que nos pone, aguantándola, aprendemos hoy a ser cristianos de agradecimiento. Vamos a acabar con una oración, señores.